¿Qué pasa con los cadáveres? Bueno, esto hace tiempo que quería hacer una pequeña reflexión sobre este asunto. He hecho estudios sobre la muerte, lo que pasa después de la muerte, pero no me he referido específicamente al vehículo que nosotros usamos aquí en la Tierra, que es nuestro cuerpo. Y cuando una persona fallece, abandona el cuerpo, ¿cierto? Y quedan los restos de esa persona, es decir, el cuerpo muerto. Y con respecto a esto quería eh, explayarme porque quiero mostrar un pequeño principio. Primero quiero que leamos, no encontré todos los versículos que hablan de los cuerpos muertos, pero tengo algunos que quiero leerles para que ustedes más o menos vayan haciéndose la idea de lo que quiero hablar. Por ejemplo, en Levítico 11:8 dice, de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Levíticos 11:40 dice, y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. En Levítico 19:28 dice, y no haréis rasguños en tu cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. En Números 19:16 dice, cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Números 31:19. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona o cualquiera que haya tocado muerto, permanecerá fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y el séptimo vosotros y vuestros cautivos. Y en Ezequiel dice, Ezequiel 44:25, no se escaparán a hombre, no se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Bueno, aquí vemos sobre esta ley, cuando en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El Señor le enseñaba a su pueblo que habían cosas inmundas y cosas limpias. Y que este concepto de lo inmundo y lo limpio es una forma en la que Dios le enseñaba a su pueblo las cosas para que ellos pudieran dirimir, elegir, discriminar entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? En este caso, específicamente de los cuerpos muertos, uno dirá, pero ¿y por qué Dios esperaba esto? ¿Por qué Dios enseñaba esto? Por ejemplo, en el último versículo que leímos en Ezequiel 44:25, donde dice que no se acercarán a hombre muerto para contaminarse. O sea, no te acerques a un hombre, a un cadáver de un hombre muerto, porque te vas a contaminar, ¿cierto? Pero si ese cadáver es un pariente cercano como madre, padre, hijo, hija, o hermano o hermana, ahí podrían acercarse porque obviamente son hermanos y son familiares cercanos, directos, tienen la misma sangre y se podrán acercar para todo lo que, ¿me entiendes tú? Lo que tiene que ver con para enterrarlo y todas esas cosas. Pero ¿por qué Dios enseñaba este asunto de que los cuerpos el que tocaba un cuerpo muerto tenía que apartarse del campamento y estar aparte 7 días? En el tercer día tenía que hacerse una purificación, pero tenía que estar 7 días aparte del campamento para poder llegar a ser limpio, o sea, para juntarse nuevamente con el pueblo. Bueno, hay muchas cosas que el Señor le enseñó a su pueblo en el Antiguo Testamento y no les decía el por qué.
en razón de la ciencia, por ejemplo. ¿Ah? Simplemente era un mandamiento que ellos tenían que obedecer y punto. Pero hoy por hoy vemos que cuando una persona fallece, en el instante mismo en que el cuerpo es abandonado por el espíritu y el alma, el cuerpo empieza a destruirse. En el momento exacto en que el alma y el espíritu lo abandonan, se empieza a pudrir. Esos gérmenes, esas bacterias que están en nuestro estómago, por ejemplo, que en este momento nosotros tenemos esas bacterias ahí viviendo en el estómago, que son las que atacan toda la comida y la destruyen y separan lo que le sirve al cuerpo de lo que no, y es eso, pero no se come del estómago. Esas mismas bacterias, cuando el cuerpo muere, empiezan a comerse el estómago y el resto del cuerpo. Entonces vemos un principio ahí. Vemos un principio, todo hoy en día sabemos que un cuerpo muerto tiene un sinnúmero de infecciones que por salubridad, incluso cada país tiene sus eh, mandatos con respecto al tratamiento de los cuerpos. Por ejemplo, yo sé que en México a la gente cuando muere le extraen toda la sangre y le ponen líquidos para que rentabilizar la pudrición del cuerpo, para que puedan sus deudos verlo y velarlo y todas esas cosas. En Chile no se hace eso, simplemente se cierra el cajón si está muy pasado el muerto o si está recientemente se pone dentro del cajón, se sella el cajón, pero y se le vela por los días que corresponden y después se entierra. Pero son los mandatos, todo esto por la higiene, todo esto por el, el- la pudrición que el cuerpo lleva, ¿me entiende usted? Pero hay otra cosa que es peor que la pudrición, porque una infección que te dé a ti por tocar un muerto o por acercarte a un cadáver, tú la puedes sanar con fármacos, con medicina, etcétera, ¿cierto? Pero hay algo que no puedes sanar con nada cuando tú tocas un muerto. Y esto vamos a ver, así como Dios trata el cuerpo muerto y ha dejado sus directrices, tanto a su pueblo Israel y después nosotros, como podemos ver en la Biblia, y aprender cómo utilizar y la ciencia para no estar tocando constantemente un muerto o llevar las medidas necesarias para evitar un contagio. Lucifer también tiene una forma de tratar el cuerpo muerto. Y Lucifer ha inventado un montón de atrocidades con los cadáveres. Hay gente que trabaja para Lucifer, estos ocultistas, brujos, hechiceros, satanistas, que como usted sabrá, cada vez que ellos querían subir de nivel tenían que hacer una ceremonia especial y esa ceremonia siempre tenía sangre y pedazos de muerto, ya sea hueso o carne. Me recuerdo alguno que una vez uno tuvo que tomar una especie de... Él mismo fue a sacar un pedazo de muerto que incluso todavía tenía pedazos de carne y tuvo que raspar esas carnes y hervir la carne y ese hueso en no sé en qué cuestión y le echaron sangre y tuvo que tomarse esa asquerosidad. Y haciendo esa ceremonia, ahí después venía un espíritu, un demonio y se metía en esa persona y trabajaba y le daba el poder que él quería tener. Bueno, hay recetas que esta gente tiene al moler cuerpo de muerto. Hay ciertos huesos de un cadáver que ellos muelen y eso lo usan para hacer mal, para enfermar a la gente, para matarla. En fin, hay un montón de cosas asquerosas, hay un montón de cosas maléficas que van en relación directa con un cadáver. ¿Y a qué va esto? Es para, yo creo que a usted ya le dio o ya el Señor le trajo a la mente a cierta clase de personas de las que yo quiero hablar en este momento. Y es no a los brujos, no, no me refiero a ellos, sino que a otras personas, a nuestros amigos católicos. Lamentablemente,
La religión católica está enseñando y está usando las mismas técnicas que usa Lucifer con respecto a los cadáveres. Es bien conocido, es bien sabido que aún hoy, el siglo XXI, la religión católica tiene ciertas iglesias donde tienen sus llamados cuerpos incorruptos, que son cadáveres que según ellos no se han podrido. Amigos, son cadáveres que se han podrido. Lo que pasa es que le ha quedado el pellejo, el rostro de la cara así, como momificados. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Toman cera y rellenan las partes en que ya no hay carne y los meten dentro de un ataúd de cristal y se los muestran a la gente ahí en la iglesia, el cuerpo, por ejemplo, de Santa Rita, una cosa así, para que la gente la vea y dice, mira, este cuerpo incorrupto. Y la gran mayoría de la gente, por Dios, que simple la gente. La gran mayoría de la gente cree que ese cuerpo que está viendo ahí, que se ve pero perfectamente como si estuviera una persona durmiendo, cree que ese es el cuerpo de verdad. Y cuando uno le dice que eso es cera que está cubriendo el cadáver que está medio podrir. Si usted abre ese ataúd de cristal, va a salir un olor a hediondez de muerto, ¿me entiende? Ahora, ¿por qué la iglesia, la religión católica hace eso? Bueno, porque en el momento de utilizar un cadáver, tú estás atrayendo espíritus inmundos. Si tú usas cadáveres, trozos de cadáveres, estás llamando demonios, así como lo hacen los ocultistas, así como hacen los satanistas. Para que un satanista tenga cierto poder que él quiere tener, tiene que hacer una ceremonia en la que va incluido el cuerpo de un muerto. ¿Me entiendes? Él tiene que tomar de ese jugo o comer de esa carne de muerto, hacer lo que sea para que el demonio entre en esa persona, para demostrarle al demonio que él realmente quiere tener ese demonio, trabajar con ese demonio. Y el demonio le exige que tiene que comer eso, entonces ahí el demonio entra a vivir dentro de ese hombre o lo visita cada cierto tiempo. Y por supuesto él puede hacer o usar ese poder que ese demonio tiene en específico que él quería tener. En este caso de la religión católica, estamos hablando de un poder de idolatría. Estamos hablando de un poder de manipulación de la gente, para atraer a la gente, para manipular a la gente, para tenerla ahí cegada, con esa ceguera espiritual que los idólatras siempre tienen. Entonces, por eso que el Vaticano sigue utilizando cuerpos muertos para hacer todo este tipo de cosas. Toda ceremonia, toda cosa que se haga, que se cargue con un trozo de muerto o con algo, estás tú practicando algo de la oscuridad. Hay tribus que acostumbran, por ejemplo, los que reducían cabezas, las reducían chiquititas y andaban trayendo las cabezas. Eso es algo del diablo, ¿me entiendes? No importa la creencia que los hombres tenían que reducir la cabeza, se supone que tenían el poder del enemigo, que lo habían matado, qué sé yo, esas son tonteras. El importante es que ellos creían eso, pero lo importante es que él tenía un trozo de muerto y andaba con el trozo de muerto para todos lados. En consecuencia, le daban la entrada a cientos de demonios a la aldea donde vivían. Entonces, por eso que Dios hace esa separación, de que los hijos de Dios no debían acercarse a cuerpo muerto, a menos que fueran familiares, que podían acercarse ahí al muerto y hacer las ceremonias todas correspondientes, pero igual de igual quedaban inmundos y tenían que apartarse. ¿Me entiendes? Entonces, la separación entre los vivos y los muertos.
Por eso que Dios hace esa separación, porque Lucifer utiliza los cadáveres para hacer todo este tipo de, de cosas oscuras, de satanismo. ¿M? Los brujos hoy en día hacen ceremonia, van hacia a los cerros, cerca de un árbol. ¿M? Ahí hacen un sacrificio, llevan pedazos de trozos de muertos, de animales. Hay otros que llevan trozos de muertos, humanos. ¿Me entienden? Por eso que los brujos van al cementerio. ¿Me entiende usted? Porque los demonios caminan por esos lados. Entonces, esa es la diferencia que hay entre lo que Dios hace con un cadáver y lo que Lucifer utiliza los cadáveres. Los utiliza para hacer el mal. Los utiliza para darle poder a sus discípulos, a sus ministros, sus satanistas, sus brujos, sus hechiceros, para hacer el mal en la tierra. Y hay religiones, como la católica, que utiliza ese mismo poder diabólico para tener un espíritu de ceguera espiritual, para desparramar sobre la gente un espíritu de idolatría. No hay cuerpos incorruptos. La palabra, amigo mío, si usted me está escuchando, la palabra incorrupto significa que no se pudrió. Eso significa incorrupto, no podrido, que no se ha podrido. O sea que no tiene mal olor, que está intacto. Y no existe ningún cuerpo que esté incorrupto. Las momias, que una persona que muere en el desierto, por ejemplo, queda momificado, queda su sangre pegada ahí, pero igual está corrupta. Así como esos cuerpos incorruptos que la Iglesia Católica dice que son incorruptos. No son incorruptos. Están a medio podrir, que es muy distinto. Y acuérdese usted que Dios dijo que Él no es Dios de muertos. El Dios Todopoderoso es Dios de vivos, no de cadáveres. ¿Me entiende usted? Entonces, este es el tema que quería tratar en esta reflexión y quiero que piensen un poquito en ello. Quiero que piensen un poquito. Quiero que los muertos merecen un respeto. El cadáver de un ser humano merece el respeto que corresponde. Así como usted entierra a su perrito cuando se le muere, ¿cierto? Lo entierra no como cualquier cosa, sino que era su perrito, su mascota, y lo entierra, por ejemplo, en el fondo del patio de su casa. Ahí le hace esto, o lo lleva a un cementerio en el lugar de que sea, y le da el respeto correspondiente. Así el cuerpo de un ser humano también merece el respeto. Pero hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa con un cadáver? Es el desecho de un ser humano. Es el vehículo que ocupamos para movernos en este mundo. Que el Señor les bendiga en grande manera.